Déjeme contarle algo. En 1995, en Caracas, Venezuela, se comenzó a construir un rascacielos llamado la Torre de David. ¿La conocía? Yo creo que no, porque mire, el plan era muy ambicioso. Sería un centro financiero moderno con más de 40 pisos, el rascacielos más grande de su país. Pero a la mitad del proyecto se detuvieron los trabajos debido a la crisis económica que paralizó todo, tipo aranceles de Trump. Y hoy la torre se puede ver a lo lejos, está allí, alta, visible, pero incompleta, inhabitable y peligrosa. ¿Alguna vez ha visto un edificio que nunca ha sido terminado, que se puede ver en obra negra? Eso no, que es triste, más si lo está construyendo el gobierno, ¿no? Porque dices, bueno, y gastaron tanto para empezarlo y no lo terminaron. Es triste cuando vemos edificios blancos sin un uso, sin un sentido, ninguna razón de ser. Pero déjeme decirle que es más triste que un edificio sin terminar. Lo que es más triste que un edificio sin terminar es una iglesia que no ha sido edificada. Eso debería de generarnos más tristeza. Ver un edificio que es la iglesia sin estar siendo edificada. Una comunidad donde los creyentes no están siendo equipados, donde no hay una madurez, ni verdad, ni unidad, ni amor. Pero ese no es el caso de la iglesia que se describe en las Escrituras. Nosotros podemos ver que Cristo no vino a construir ruinas espirituales. Él no vino a empezar una obra y a dejarla inconclusa, sino vino a edificar un cuerpo y lo va a hacer de manera perfecta y de manera gloriosa. Por ello, fíjese, Él está involucrado directamente en eso y Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y ha puesto los planos, el proyecto, ha puesto ahí los materiales y ha puesto a los constructores con recursos inagotables para que la obra nunca se detenga hasta el final. ¿Y en qué se transforma eso? ¿O por qué utilizo estas palabras? Porque Dios, Cristo, dejó los planos de la iglesia, ¿en dónde? En las Escrituras. Y Él proveyó todos los materiales a través de los dones que Él ha dado a cada miembro de la iglesia, y también dejó a los constructores, que son los líderes, los siervos que Él escogió para que le sirvieran a su iglesia, de modo que la iglesia siempre estuviera edificada. Pero esta edificación tiene un propósito, una meta, y hoy es lo que vamos a aprender, cómo Cristo nos equipa a través de sus siervos para que cada miembro crezca, contribuya y construya la iglesia en unidad y madurez. Acompáñame a Efesios capítulo 11, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Hemos llegado al clímax de esta porción de la Escritura, donde Pablo nos ha dicho primero en el capítulo 4 que nosotros debemos de responder de alguna manera a todas las bendiciones que hemos recibido de Dios por medio de Cristo, ¿se acuerda? Y eso es un andar digno. Él hace un llamado a que los efesios anden dignamente de la profesión de fe que han declarado. Y ese andar digno se resume, aunque tiene muchas actitudes que él describe, en la unidad de la iglesia. Vea cómo él está llevando el tema de la iglesia para estos creyentes. Y después nos ha dicho que para eso él ha dado a cada uno de los miembros, es decir, todo cristiano que es bautizado en la iglesia, les ha dado Cristo mismo dones para la iglesia, como un regalo. Pero no solamente ha dado dones a cada miembro, sino también ha regalado a la iglesia hombres que son los líderes de la iglesia para guiarla y edificarla. Y fíjense, en este versículo 12, él dice, ¿por qué ha dado los dones? Y sobre todo, ¿por qué ha dado a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Este es el propósito, esta es la meta, este es el objetivo de toda la iglesia. Y él dice, la perfección de los santos. Ese es el objetivo de la iglesia. Venimos aquí, nos congregamos, nos juntamos para una sola cosa, ser perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta. Si usted venía por otra cosa, déjeme decirle que esta es la meta, por lo menos de esta iglesia local y de la iglesia de Jesucristo. No nos lo estamos inventando, sino es lo que aquí dice. Y fíjese, Pablo continúa explicándonos dos cosas: la meta, el objetivo de la iglesia, y después el resultado de esa edificación. Y hoy solamente veré la meta de la iglesia. Esto dice, a fin de perfeccionar a los santos. La tarea principal de los ministerios que están vigentes, de los oficios de evangelistas y pastores, hoy en día es equipar a los santos. Ese es el trabajo principal de cada líder, de cada siervo de la iglesia, edificar a los santos, perfeccionarlos. Y perfección significa completo, restaurado. De hecho, era una palabra que se usaba en la medicina cuando un hueso se zafaba y lo colocaban de vuelta en el lugar. ¿Le ha pasado eso? Y te regresan, a mí tampoco, pero dicen que se siente feo. Cuando te lo regresan al lugar, esa era la palabra perfección, ser completado, ser restaurado. Y él dice que la perfección es ¿para quién? Para los santos. Es el título dado a cada creyente de la iglesia, porque somos santos posicionalmente por medio de Cristo. Es decir, ¿sabe qué es la palabra santidad o santo? Apartado. Fuimos apartados del mundo para ser apartados para Dios. Y mire, la perfección es una palabra que no nos gusta muy a menudo. Es una palabra que nos da miedo, que causa rechazo y que dicen, qué prepotente, pero, o sea, todos tenemos que ser perfectos, o este se cree perfecto, ¿no es cierto? La perfección exige un compromiso y a nadie le gusta eso. Nosotros tenemos la idea, perfección es aquel que no se equivoca. Es aquel que tiene la presión de hacer las cosas correctas siempre. Mire, pero, aunque ahorita le voy a explicar a qué se refiere, todos de alguna manera tenemos presiones en la vida, ¿no es cierto? Y aquellos que manejan la presión de la perfección son aquellos que son los ganadores. Vea en los deportes, aquellos que en el momento de más presión tienen que dar en el blanco, tienen que hacer un tiro perfecto y lo logran, son los que hacen la diferencia. Y la Biblia nos está llamando a ser perfeccionados. Ahora, ¿en qué sentido? Es muy obvio que aquí Pablo nos está refiriendo a que todos los de la iglesia tenemos que ser sin pecado. ¿Se da cuenta de eso? Nadie aquí puede decir yo no peco. Todos pecamos. Y todos vamos a pecar hasta que Cristo regrese.
No lo hacemos como la gente que está perdida, luchamos con el pecado, pero todos hay algo donde fallamos. Ahora, ¿de qué manera entonces Pablo está utilizando esta palabra de perfección? Hay tres maneras en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra perfección. La primera manera es de una manera posicional. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, se da cuenta que eso tampoco tiene que ver con que nosotros, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en esa ofrenda que se está refiriendo, que es Cristo, entonces nosotros ya somos perfectos sin pecado. No va, seguimos luchando con el pecado. Entonces, ¿por qué Hebreos dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, a los que ha apartado. Porque los hace, igual que santos, los hace perfectos de manera posicional. Porque Él nos imputa, nos da la perfección que Él tiene. Entonces nosotros somos perfectos de manera posicional. La segunda manera en la que habla de perfección la Biblia es una perfección total. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente Pablo. Se lo vas a ver. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él dice, yo no lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿A qué se refiere este tipo de perfección? A la perfección total de que no hay pecado. Y Pablo está siendo sincero. Un apóstol maduro en un momento que puedes decir, ¿qué crecimiento espiritual ha tenido Pablo? Él dice, no soy perfecto. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la glorificación que es sin pecado. Ahora, hay otra manera en la que se usa la perfección en el Nuevo Testamento y es usada como madurez espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese, dice, nosotros amonestamos, enseñamos a fin de ¿qué? De presentar perfecto. Y no dice presentar perfecto ante Cristo, sino en Cristo. ¿A quién? A los hombres. Ahora, nadie, por mucho conocimiento que adquiera, por ser muy amonestado, se puede presentar delante de otro hermano y decirle, mira, soy perfecto, no tengo problemas, no tengo fallas, ¿va que no? De hecho, sería un engreído, un soberbio. Entonces, vea la manera en la que está utilizando ese perfecto. Está diciendo que nosotros somos enseñados y amonestados a fin de presentarnos ante los otros hermanos como alguien maduro en la fe, como alguien creciendo espiritualmente, no como un modelo sin falla. Entonces, fíjese, las tres maneras nos hablan, número uno, de una perfección posicional. ¿Y sabe con qué tiene que ver eso? Con la justificación. Cuando Cristo nos justificó, nosotros fuimos colocados como santos y perfectos. La segunda que le dije es una perfección total, sin pecado. ¿Y sabe con qué tiene que ver de la salvación? Con la glorificación. Cuando nosotros le veamos a Él y Él nos dé un cuerpo glorificado, sin pecado, sin mancha, y ya no luchemos contra todo lo que luchamos en este cuerpo. Ahí es esa perfección total, que no vamos a alcanzar hasta que Él venga. Pero la tercera es muy viable y es lo que quiere de la iglesia y es como Pablo la está utilizando en el contexto de Efesios para decirnos que el objetivo de la iglesia es que todos crezcamos espiritualmente y seamos maduros espiritualmente. No sé si me está entendiendo. La iglesia
es el lugar creado por Cristo para entrenarnos como cristianos para nuestro crecimiento espiritual. Es la perfección de los santos. Esta es la manera que se está utilizando aquí. Es la meta que toda iglesia tiene que tener. No existe una iglesia de Cristo si no tiene este objetivo, perfeccionar a los santos. No es la cantidad, no son los programas, no es otra cosa que no sea estar creciendo cada miembro de la iglesia a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro objetivo aquí. Nosotros venimos a eso aquí, a parecernos cada día más a Cristo. Y mire, Dios está trabajando en este perfeccionamiento de los santos de varias maneras. Algunas que me menciona la Biblia. ¿Cuántos quieren ser aquí perfeccionados? Número 1, herramienta que Dios usa, las pruebas. ¿A cuánto les gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? Pero la prueba produce perfeccionamiento. La prueba produce una madurez. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba que Dios pone en nuestra vida es para perfeccionarnos. Cada prueba que Dios está mandando a su vida, a mi vida, es para que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿No dice eso Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo está trabajando para que yo me parezca cada día más a mi Señor. Y mire, la segunda herramienta que Dios utiliza para la perfección de los santos es el sufrimiento. Si no le gustaban las pruebas, este está peor, el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo va a padecer? Toda su vida. Ese es un poco de tiempo comparado con la eternidad, ¿no es cierto? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe qué es algo alentador y consolador? Saber que en medio del sufrimiento Dios está tratando con mi vida. Yo me pregunto, ¿cómo pueden vivir los incrédulos el sufrimiento de la vida sin Dios, sin un propósito? Es obvio que cuando alguien no está en Cristo, viene el sufrimiento a su vida y lo trata de evitar a toda costa, y es algo que destruye todo. Pero el creyente, cuando está en medio del sufrimiento, de alguna manera está glorificando a Dios, porque sabe que Dios está permitiendo eso para su madurez espiritual. Es la esperanza que tenemos. Y la otra herramienta que Dios usa para la perfección de los miembros de la iglesia es la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice esto de Epafras: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos. Este hombre tenía una petición ante Dios para la iglesia. ¿Cuál era? Que fueran perfectos. Perfectos. Estaba orando para que fueran maduros. Y déjeme decirle la número 4 y la más importante. Y tiene un porqué del que no se la dije al principio. ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para perfeccionarnos? ¿Cuál es la principal herramienta que usted cree que Dios utiliza para madurar su vida a la imagen de Cristo? La palabra de Dios, su palabra. Su palabra es la principal herramienta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Es la misma idea que está diciendo en Efesios, ¿se fija? Y dice, ¿y dónde aparece la palabra en Efesios? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, en el versículo 11. Efesios capítulo 4, en el versículo 11, viene el elemento de la palabra. Cuando menciona, y ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿sabe qué son esos hombres? Los predicadores de la palabra. No sé si notó eso. Los siervos que Él ha dado, que ha dotado para la iglesia como un regalo, son los que predican la palabra. Y cuando ellos hacen su trabajo, entonces la iglesia es perfeccionada. La iglesia está creciendo, la iglesia está madurando. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, los hombres llamados por Dios para servir a su iglesia deben persistir en dos cosas: la oración y la enseñanza de la palabra. No más. Ese es el principal trabajo de todo hombre de Dios, la oración y la palabra. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando los apóstoles están ahí predicando a la iglesia naciente y están atendiendo las mesas, dando las despensas a las viudas, y ellos dicen, no conviene que nosotros lo hagamos porque tenemos que dedicarnos ¿a qué cosa? A la oración y la palabra. La oración y la palabra son los elementos de todo pastor, de todo evangelista, es lo que hacen, enseñar la palabra. Mire, Pablo aconseja al joven pastor Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 diciendo esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida tu vida. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, el pastor, tiene que ser congruente su vida con lo que predica. Pablo le dice que tu vida sea el adorno de la doctrina. Que no haya una disonancia entre lo que predicamos y lo que somos. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, vive a la luz de la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Usted dice, ¿y cómo que va a salvar a otros? Mi amado, el elemento importante en una iglesia sana, ¿qué es? La palabra. Toda una iglesia gira alrededor de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es el único que puede salvar. Dice que a Dios le plació salvar a los hombres, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio. ¿Se da cuenta? Cuando la gente escucha el evangelio y responde por medio del Espíritu Santo, que ablanda su corazón y que recibe la palabra y entonces transforma su vida, pero es la predicación de la palabra, no es por la música, no es por los programas atractivos de la iglesia, no es porque el pastor sea tu compadre, es por la predicación de la palabra que Él está salvando almas. Los pastores no estamos aquí para buscar el entretenimiento de la gente. No estamos buscando cómo hacer un momento más divertido en su día, con un buen sermón que cuenta 2, 3 chistes, que trae buenas anécdotas, que mueve un poco las emociones, que lo hace llorar, que lo hace reír. Crear un buen show con luces, con buena música, cosas atractivas, darle shots de emociones y adrenalina. Tampoco estamos aquí para crear programas, actividades recreativas, como si fuéramos un club social. El desayuno de quién sabe quién, las hamburguesas de no sé qué, la parrilla de no sé qué tanto. No estoy diciendo que todas esas cosas sean malas. Estoy diciendo que ese no es el objetivo de la iglesia. Confundimos a veces
¿Cuál es una buena iglesia? Donde pasa un buen momento, porque la prédica es muy amena. Es un buen predicador. Y a veces ni siquiera tienen nada de predicador, porque predican o hablan de todo menos de la palabra de Dios. ¿Y cuál es una buena iglesia? Aquella que tiene actividades para esto, esto, esto y esto. Y nunca hay una predicación profunda de la palabra de Dios. Mire, es tan grave esto porque el entretenimiento religioso no proviene ni produce la madurez espiritual. El entretenimiento religioso no proviene ni produce madurez espiritual, perfeccionamiento de los santos. Nunca alguien que esté centrado en hacer algo atractivo en la iglesia, algo entretenido en la iglesia, va a ser una persona madura espiritualmente. Ni nunca alguien que su objetivo sea sentirse bien, va a crecer espiritualmente. ¿Sabe de dónde proviene el hecho de que nosotros queramos parecernos al mundo en entretenimiento? Solo proviene del ego y solo puede fomentar el ego. Esa es la realidad. Somos la iglesia más relevante, somos la iglesia más popular, somos la iglesia más grande, somos la iglesia con mejores edificios, somos la iglesia tantas cosas. Solo puede provocar ego y ego y ego y nunca madurez espiritual. Y ese no es el objetivo de la iglesia. Estamos aquí para ser edificados a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol está a punto de morir y escribe, esta es la última carta, el último capítulo que el apóstol escribe a su discípulo amado Timoteo. Y esto es lo que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vea, lo que va a decir, el encargo, te encarezco, el pedido que le va a hacer, lo hace muy solemne, de modo que trae como testigo ¿a quién? A Dios, al Señor Jesucristo, y luego su actividad que juzgará a los vivos y a los muertos. Y usted dice, ¿y qué le va a encargar? Estoy seguro que no le va a encargar ir por las tortillas, hacer comidas para la iglesia. Estoy seguro de eso, porque no traería como testigo a Dios y hablaría de esta manera tan dura, tan importante. Es como si le dijera, mira, lo que te voy a pedir es lo más importante que te he dicho en todo lo que te he escrito. Y esto es lo que le dice, versículo 2, que prediques la palabra. Este es un encargo simple. No le dice, bueno, Timoteo, te encargo que hagas actividades para las mujeres, el jueves de oración, el no sé qué, y que hagas no sé qué tanto, y que pongas bonito el templo, que le pongas follaje verde, unos cuantos paneles de madera. Le dice, una sola cosa le está pidiendo. ¿Cuál es? Predica la palabra. Esta encomienda debería de ser el eco que retumba en todo el corazón del siervo de Dios. Predica la palabra. Esto debería de ser un eco en la verdadera iglesia de Jesucristo. Predica la palabra. No hacemos otra cosa. Aquí predicamos la palabra. Yo no hago otra cosa. No hago sermones atractivos, divertidos, relevantes. Predico la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tienes que hacer con la palabra. Predica la palabra de modo que instes en todo tiempo. No hay un momento malo para predicar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Por eso el pastor se debe ocupar de estudiar las escrituras para poder enseñar las escrituras. Pastor que no estudia las escrituras, ¿qué va a enseñar? Por lo tanto, ¿qué va a nutrir a la gente? Mire, cuando comenzamos Piedra Angular y empecé a predicar expositivamente y de manera continua, había gente que me decía, ¿por qué no predicas más jovial? ¿Por qué no predicas como antes? ¿Por qué no predicas como fulanito o sutanito que son famosos en YouTube? Predicadores que antes yo admiraba. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque cuando era inmaduro predicaba así.
porque cuando no conocía las Escrituras predicaba así. Y no me importaba manipular a la gente y sus emociones, con que sintieran bonito en un buen rato. Y no le digo que lo hacía con maldad, lo hacía de manera inconsciente, en mi ignorancia. Pero escuche, la manipulación emocional o los buenos programas no traen transformación en la vida de las personas. Solamente es la palabra. La gente no necesita que la iglesia se vea atractiva. La gente verdaderamente cristiana no necesita que su pastor sea un experto en oratoria. Necesita que sea un experto en interpretar las Escrituras, que enseñe la verdad fielmente, que sea un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que necesitamos en las iglesias. Los chistes, las historias conmovedoras, las anécdotas, nuestra creatividad no produce ningún cambio en el corazón de la gente. A lo mejor va a poder recordarlo y, ay, ¿te acuerdas la anécdota que contó? Y se va a ir emocionado de aquí, pero esa emoción se le va a acabar el día de mañana cuando vengan los problemas y los sufrimientos. Eso no nos lleva a una madurez. Mire, ¿por qué predico así? Porque creo en la suficiencia de las Escrituras. Y es ahí donde la mayoría de las iglesias modernas falla, en creer en la suficiencia de las Escrituras. Es fácil creer en la inerrancia de las Escrituras. Si usted va y pregunta en cualquier iglesia, le van a decir, aquí enseñamos la palabra de Dios, porque citamos 1, 2, 3 versículos en la prédica. La palabra de Dios es lo importante, pero en la práctica, usted ve que hay gente que dice, no, ¿cómo les vamos a predicar toda la verdad del Evangelio a la gente? ¿Cómo le vamos a predicar que eran pecadores, la ira de Dios? ¿Cómo vamos a hablarle de eso a la gente nueva? No, la gente nueva se va a asustar. Hay que endulzarle el Evangelio. Hay que presentarle las partes bonitas y luego ya después, cuando sean maduros, le llegas con la noticia y, ¿sabes cómo se predica el Evangelio? La mala noticia y la buena noticia. Y digo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, dices que la Escritura está incompleta. Lo que estás diciendo es que Dios no es sabio en cómo hizo el Evangelio. Lo que estamos diciendo en la práctica muchas veces es, bueno, sí, la palabra, pero la gente también necesita otras cosas, necesita una que otra actividad social. La gente sí, la palabra, pero necesita que le cuentes 1, 2, 3 chistes. Y tratamos de agregar cosas a la palabra, aderezar la palabra, porque creemos que es incompleta. Pero la suficiencia de las Escrituras dice que la Escritura es suficiente para cambiar y salvar a la gente. Y no sé usted, pero yo lo creo. No necesito pararme de cabeza, no necesito ser atractivo para predicar la palabra, porque yo no tengo poder. Lo que tiene poder es las Escrituras. Lo que tiene poder es las Escrituras. Mire, es triste, pero los cristianos no fallan en su vida debido a programas débiles, sino a enseñanzas débiles. La gente que dice que es cristiana, que va a las iglesias, no está cayendo en pecado porque le falten programas atractivos en su iglesia. ¿Sabe qué es lo que le falta? Enseñanza sólida en su iglesia. Vea las iglesias que se enfocan en todo lo superficial y luego vea la vida de las personas. Yo no digo que aquí todos sean maduros o me escuchen. Yo sé que dentro de este grupo hay gente que no es cristiana. Alguno de ustedes no es cristiano. O muchos de ustedes no son cristianos. Porque eso dice la Escritura. Que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. Pero mi trabajo es predicar a todos por igual
Y va a haber gente que escuche y que sea madura y esté creciendo espiritualmente y cambie su vida. Pero todos vamos a tener la misma oportunidad, ¿se da cuenta? Todos vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios completa. Pero mire lo que dice Oseas capítulo 4 versículos 6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? Todos no lo sabemos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y cuánto nos preocupamos por conocer más las Escrituras? Estamos más preocupados por divertirnos y entretenernos. Es más divertido el Facebook, ¿no es cierto? El TikTok, porque genera esa adrenalina de que vas pasando y algo nuevo y estoy aprendiendo y estoy viendo y esto, y es pura dopamina a tu cerebro, que lo único que hacen es atrofiarlo. ¿Y cuánto tiempo pasamos disfrutando la palabra de Dios? Yo a veces me pregunto, ¿cuánta gente de verdad cuando viene los domingos escucha lo que estamos diciendo? ¿Y cuánta gente lo escucha y lo aplica a su vida? Porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento y es mi trabajo proveerle de todo el consejo de Dios. En eso estoy enfocado. Pero mire, ¿sabe qué es lo confuso de todo esto? Que a veces los programas que funcionan y tienen éxito son más dañinos que los programas que fracasan. Cuando las iglesias empiezan a implementar cosas que no son la palabra de Dios y funcionan, y entonces atraen a muchos inconversos, a gente mundana a la iglesia con esos métodos humanos y tienen que sostenerlo a través de esos métodos humanos, porque si le predican la palabra entonces se van. Dicen, esta es la fórmula. Este programa, esta actividad es la que funciona. A costas de la palabra de Dios. Y eso es más peligroso, los que funcionan. Porque cuando fracasan nuestros programas o nuestras ideas, nos hacen de nuevo voltear a la palabra de Dios y decir, esto no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la institución, es el organismo que entrena a sus miembros, que equipa a sus miembros para la batalla de la vida. Los pastores que no están enseñando de manera fiel, profunda las Escrituras, la iglesia que no está enseñando las Escrituras, son como maestros que les dan a los alumnos un espantasuegras, ¿sí se llama así? Espantasuegras y un gorrito de fiesta y los mandan a la guerra. Ahora que están de moda los bombardazos, ¿va? Y los mandan a la guerra, sí, y van bien felices y Y la vida cristiana es una batalla constante. El enemigo no está aquí para venir a pasar un buen rato con usted. El enemigo está para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. No está jugando. El mundo es cruel. El mundo tiene muchas injusticias y si nosotros no nos equipamos, si nosotros no estamos madurando, entonces nosotros vamos a fracasar constantemente. Por eso es tan importante que la iglesia provea a sus miembros todo para que estén creciendo, para que estén madurando en la vida cristiana. Ahora mire, nunca va a ser suficiente, nunca va a dominar todas las verdades de la Escritura. Por más tiempo que dedique, nunca las va a dominar. Nunca va a aprender en exceso, ¿se da cuenta? Nunca es un exceso lo que pueda aprender de las Escrituras. Siempre hay algo nuevo. Y escuche, y aun cuando no hay algo nuevo, aun cuando se repiten las mismas cosas que usted ya sabía, eso es edificante para su vida. No necesita estar aprendiendo algo nuevo. Pedro se los dice, mire, primera de Pedro, capítulo 1. Me encantó esto. Está hablando, este apóstol como un pastor, de manera pastoral, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pablo también lo dice, para mí no es gravoso enseñarle las mismas cosas. Y Pedro dice, mira, no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas
que la sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pero no solamente se queda ahí, mire esto. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. A veces estás enseñando y la gente dice, eso ya lo sé. Parecen catadores de sermones, ¿no? Sí, bien, no, se equivocó, esto y lo otro. Ya lo sabía, no me está enseñando nada nuevo. Y Pedro dice, les voy a enseñar las mismas cosas. No hay problema. Y lo voy a hacer. Fíjate, si alguien decía, Pedro, échale más injundia, métele cosas nuevas. Y él dice, y lo voy a hacer mientras esté en el cuerpo. O sea, mientras esté vivo, les voy a enseñar las mismas cosas. Pero mire, también procuraré que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, no solamente mientras estoy vivo, sino cuando me muera, me voy a asegurar que los que vengan les prediquen las mismas cosas. Porque cada vez que meditamos una verdad de las Escrituras, Dios nos muestra cosas increíbles para nuestra vida. Nunca terminaremos de admirar a nuestro Dios por lo que Él ha hablado. Mire, mientras un pastor tenga aliento, debe persistir en predicar todo el consejo de Dios siempre. Y mientras una congregación tenga aliento, debe buscar escuchar la palabra de Dios siempre. Yo le he dicho, si un día me desvío y no predico la palabra, hágase un favor y hágame un favor, váyase. Si un día me desvío y sustituyo la palabra por otra cosa humana, esta no es una iglesia sana. Huya por su vida y la de su familia, porque eso quiere decir que soy un falso maestro. Pero si soy un verdadero maestro y enseño la palabra, usted debe de responder a ella. Yo tengo la responsabilidad de enseñar la palabra. Usted tiene la responsabilidad de responder a la palabra. Si usted acumula conocimiento nada más y sabe conceptos de la Biblia y se expone a la verdad, déjeme decirle, un día va a estar delante de Dios y va a dar cuentas por todo eso que usted sabía y no hizo. El versículo 12 dice cómo deberían de responder los miembros a esa perfección. Dice esa madurez. Versículo 12, segunda parte, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice aquí, cuando los maestros de la iglesia trabajan en enseñar la palabra de Dios para perfeccionarlo, cuando el miembro está siendo madurado, está creciendo espiritualmente, él tiene que hacer ¿qué? La obra del ministerio. ¿Sabe qué es ministerio? Servicio. La respuesta que tiene todo cristiano maduro en la iglesia es servir a la iglesia. No hay otra forma. No hay otra forma. Mire, se da cuenta que ningún pastor o grupo de pastores, por más preparados que estén, pueden hacer toda la obra del ministerio, todo lo que involucra hacer en una iglesia. No se puede. No se puede. No tenemos tanto tiempo, no tenemos fuerzas, no tenemos talentos, no tenemos todos los dones para hacer todo lo que se necesita hacer en una iglesia. Por eso, la iglesia es un ¿qué? Un cuerpo con muchos miembros. Miren, piensen en la sabiduría de Dios al repartir los dones por medio del Espíritu Santo. Dice que Él repartió como ¿qué? Como Él quiso. Diferentes dones a cada miembro de la iglesia. ¿Se da cuenta que no dio todos los dones a una sola persona? Imagínense, la gente piensa que el Espíritu Santo agarró y dijo, bueno, todos los dones para el pastor de la iglesia. Y el pastor tiene todo, y entonces nosotros ya no necesitamos hacer nada. Pero en la sabiduría de Dios, fíjese, mis dones son tan importantes para la iglesia como sus dones son tan importantes para la iglesia. Y si usted no pone a trabajar sus dones, hay cosas que faltan en la iglesia. Mi amado, si está siendo bien equipado por la palabra, pondrá sus dones al servicio de los demás. Si usted está creciendo en madurez en la iglesia, usted va a servir a sus hermanos en su iglesia local, en la iglesia universal.
de todas las maneras que pueda. Mire, escuche esto que le voy a decir. Y yo oro para que esta iglesia esté madurando y esté creciendo. No es mi obligación ir a visitar a los enfermos. No es mi obligación evangelizar a los incrédulos, ser generosos con los hermanos, ayudar a los pobres, aconsejar al afligido, más que lo que es su obligación. ¿Me escuchó? No es más mi obligación que la que es su obligación. Es la obligación de todos nosotros, ayudar a todos nuestros miembros, ayudar a los miembros de la iglesia invisible de Cristo. Si yo le pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Todos van a decir, todos. Todos somos la iglesia, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no sabía eso? La iglesia somos todos. Pero mire, aunque todos lo sabemos, en la práctica no es así. Déjeme decirle algunas posturas que toma la gente. La iglesia sabe, la gente sabe que la iglesia no es el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la práctica, la gente viene todos los domingos y se sienta a acumular conocimiento y a decir, ya cumplí, como si la iglesia fuera el edificio. Y después se van de aquí y viven su vida como se les da la gana. Para esa gente que viene y asiste nada más por cumplir, la iglesia es el lugar, es el momento. Para otros, la iglesia es el pastor. En la práctica, porque todo es responsabilidad del pastor, y el pastor debe hacer todo, y el pastor esto y lo otro. Déjeme decirle, si la iglesia somos todos, y esta es la idea de madurar. Dicen que madurar duele, ¿no? Yo le pregunto, cuando uno de ustedes visita en el hospital a un enfermo, ¿quién lo visita? La iglesia. Cuando uno de nosotros le lleva una despensa a un hermano que no tiene ni para comer, ¿quién está ayudando al hermano? La iglesia, porque todos somos la iglesia, y cuando nosotros ponemos nuestros recursos, nuestros dones al servicio de otros, es la iglesia la que está siendo edificada y la que se está construyendo. No sé si me explico. No somos acumuladores de conocimiento intelectual. El conocimiento no le sirve si no lo lleva a la práctica. No sirve de nada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice esto: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro describe a cada miembro de la iglesia como ¿qué? Como una piedra viva. Está aquí como parte de la edificación y usted está vivo. Entonces, mi amado, cuando usted está nutrido de la palabra, usted tiene que ser activo en la iglesia de alguna manera. Y no me refiero a que tenga que venir a todas las actividades de la iglesia, a todas las reuniones, que usted sirva en todos los ministerios. No me refiero a eso. Me refiero a que ponga sus dones al servicio de los demás. En la medida que usted pueda, en los recursos que Dios le ha dado, pero que siempre esté buscando estar activo. No hay ningún cristiano que pueda vivir alejado de la actividad de la iglesia. No existe. Porque, mire, cuando yo vengo y me nutro, y entonces yo empiezo a servir a otros, ¿quién cree que está creciendo? Yo estoy siendo madurado. Cuando yo sirvo con mis dones a otros, y aparte los dones de otras personas, los talentos de otras personas me están bendiciendo para mi edificación. Yo aporto edificación y los otros me aportan edificación para mi vida. En cambio, mire, si hay gente que no hace nada y está en el Nuevo Testamento, mire lo que me encontré tan interesante. Espero que no sea de estos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Cuando usted no trabaja, usted está ocioso, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los cristianos que vienen y se sienten solamente y no hacen nada.
Pero mire, lo más gracioso es esto. No trabajan en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No aportan nada a la iglesia más que puro chisme. Ese está más sabroso, ¿ah? Ese no cansa. Es increíble. Cuando usted no está trabajando para la edificación de la iglesia, entonces usted está perjudicando a la iglesia de alguna manera. Vea este caso. Spurgeon dijo esto, mire. Tremendo. Cuando la primera y última preocupación de un hombre es su salvación, o sea que alguien viene a la iglesia y dice, yo solo, a mí lo que me importa es mi salvación, dice Spurgeon, necesita ser salvado de su espíritu egoísta. Un cristiano que no está activo sirviendo a los demás necesita ser salvado de su propio egoísmo. La iglesia debe estar involucrada de manera activa en la obra del Señor, con sus dones. Y usted dice, ¿y cómo sé cuáles son mis dones? ¿Cómo sirvo a la iglesia? Con lo que es. Mire, a veces es increíble que las personas de la tercera edad, que a veces no pueden ni caminar o moverse, son las que quieren estar haciendo cosas. Y se frustran porque no pueden hacer cosas físicas como los otros. No se preocupe. Dios le ha dado dones para servir a su iglesia, aunque usted no se pueda mover. Pero mire, es su responsabilidad descubrir cuáles son sus dones. No es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Si usted es un cristiano que está siendo maduro, usted debe de buscar cuáles son sus dones. ¿Cómo puede hacerlo? Primero, consulte la Biblia. La lista de dones que viene en la Biblia, vea ahí la lista. Número 2, vea cuáles se le facilitan y en cuáles disfruta servir. Y diga, bueno, creo que tengo esta capacidad sobrenatural dada por Dios. Y tercero, póngalo en práctica. En el orden correcto. No va a decir, tengo el don de enseñanza, quítate, yo voy a enseñar el próximo domingo. En el orden correcto, pero de alguna manera empiece a enseñar en alguna área para saber si Dios le ha dotado de ese don. Y mire, ¿cuál es la evidencia? Número 1, la gente es edificada. Y los líderes, es tan obvio ese don en su vida que los líderes lo reconocen. Esa es la manera en la que nosotros ponemos nuestro don al servicio de otros. Mire, edificarse traduce literalmente como construir una casa. Esta iglesia no se va a edificar sola, la va a edificar Cristo a través de quien cree. No de mí, nada más. A través de cada uno que esté aquí en Piedra Angular. Cada uno de nosotros es una piedrita viva, puesta por Dios, con dones especiales para construir la obra de Cristo, para ser parte de una iglesia universal. La iglesia florece cuando cada creyente es perfeccionado por la palabra, activo en el cuerpo y constante en que toda su vida está al servicio de la iglesia. Mi amado, no es una pieza suelta en el rompecabezas. Si es cristiano, no es una pieza suelta en el rompecabezas. No es la pieza extra. No somos indispensables, pero somos necesarios en la iglesia. Mire, tal vez pienses, yo no tengo mucho que aportar, pero si Cristo te ha salvado, también te ha equipado. Y yo le preguntaría para terminar esto, ¿está permitiendo que otros lo capaciten? ¿Qué tanto se está dejando capacitar? ¿O viene tan abrumado por su vida, sus problemas, sus intereses, que ni siquiera está escuchando la palabra de Dios? ¿Qué tanto se está dejando equipar? Otra pregunta, ¿de verdad está creciendo?
a la medida que avanzamos en el conocimiento, usted puede ver que su vida es diferente. Usted puede ver el conocimiento en la práctica y decir, bueno, ya no soy tan enojón como era antes. Ya no soy tan chismoso como cuando no hacía nada en la iglesia. Soy un mejor vecino, soy un mejor padre, soy un mejor esto. Y no se trata de moral. Y la otra, ¿está sirviendo de alguna manera a la iglesia? Usted puede ser una pieza increíble del rompecabezas, pero si no está en su posición, no sirve de nada. Un ladrillo funciona cuando está en el lugar correcto, una pieza funciona cuando está en el lugar correcto. Si usted está fuera del lugar, aunque sea la mejor pieza, no sirve. ¿Está sirviendo a la iglesia? Porque esa es la manera en la que todos vamos a crecer. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?